Hay hombres que aparecen frente a las cámaras y hay otros, como Carlos Telles, que construyen mundos enteros desde las sombras. El público veía novelas con villanas inolvidables como Catalina Creel de Larios, o misterios como El extraño retorno de Diana Salazar con Lucía Méndez, o quizá novelas pasionales como Gabriel y Gabriela de Ana Martín y Jorge Rivero. Aquellas telenovelas paralizaban al mundo entero simplemente con una mirada intensa. Pero detrás de aquellas historias estaba un hombre silencioso y brillante, profundamente atormentado. Un hombre que revolucionó las telenovelas mexicanas sin necesidad de convertirse en una estrella pública, sino que siempre quiso el anonimato, siempre quiso estar fuera de las luces. Porque mientras otros productores seguían fórmulas tradicionales, Carlos Telles convirtió el melodrama en algo distinto, más oscuro, más elegante, más teatral, más humano y a veces hasta perturbador. Y ahí quedaron para siempre Cuna de Lobos, El extraño retorno de Diana Salazar, Muchachita, Juana Iris y La pasión de Isabel, entre otras. Novelas donde los personajes parecían vivir perseguidos por fantasmas secretos, vidas dobles y tragedias inevitables. ¡Qué ironía tan brutal! Sin saberlo, muchas de aquellas historias parecían reflejar la vida interior del propio Carlos Telles. ¿Por qué? Porque mientras el público lloraba viendo personajes atrapados entre el amor, el miedo y el destino, él también cargaba silenciosamente su propia batalla. En los 80 y principios de los 90, el SIDA no era solamente una enfermedad, era silencio y era un prejuicio para aquella sociedad. Era prácticamente una sentencia social. Muchos artistas, actores, escritores y creativos preferían callar antes que enfrentar el rechazo de la sociedad de aquella época. Y Carlos Telles hizo precisamente eso, guardar silencio. El silencio elegante, pero doloroso y profundamente solitario, porque además existía otro peso: su inclinación afectiva hacia personas de su mismo género, en una época donde la industria del entretenimiento todavía estaba llena de dobles discursos. Así que aquel hombre que construía historias intensas para millones terminó escondiendo la suya propia. Y quizá ahí aparece la paradoja más triste de todas. El extraño retorno de Diana Salazar hablaba de destinos que regresan desde la oscuridad, o la novela En carne propia, que protagonizó Gonzalo Vega y Edith González, la raptada Estefanía Dumont, que parecía que retrataba el sufrimiento llevado en las entrañas. Cuna de Lobos mostraba personajes viviendo entre máscaras y secretos, protagonizada por Diana Bracho, Leonora y Gonzalo Vega, José Carlos, y la villana más malvada y recordada de toda aquella década de los 80, Catalina Creel, viuda de Larios, interpretado por María Rubio. Y mientras el público veía ficción, Telles probablemente ya convivía con su propia sombra personal. Cuando se iba de este mundo, el 2 de febrero del año 1994, lo hizo en completo silencio, sin grandes homenajes, a los 48 años aproximadamente. Se fue sin demasiadas explicaciones y a la vez sin darlas,
como si el hombre que ayudó a construir algunas de las novelas más importantes de Latinoamérica hubiera desaparecido lentamente detrás del miedo colectivo que existía alrededor. Porque en aquellos años, muchos preferían decir, pereció debido a una enfermedad, pero no decir cuál. Y aún así, el tiempo terminó siendo más fuerte que el prejuicio. Porque hoy, quizá muchas personas no recuerdan el rostro de Carlos Telles, pero sí recuerdan el terror elegante de Catalina Creel, de Larios, con aquel parche en el ojo y su peinado clásico del siglo XIX. Total, aquellas historias que marcaron para siempre la televisión en Latinoamérica. Y ahí está la paradoja: el hombre que pereció casi en el anonimato terminó volviéndose inmortal a través de sus historias. Porque mientras existan personas viendo aquellas novelas en algunas madrugadas, mientras alguien siga diciendo, ¿te acuerdas de Cuna de Lobos? Aquella novela del 86. Y mientras una vieja canción de telenovela vuelva a sonar en televisión, Carlos Telles seguirá, quizá, viviendo silenciosamente detrás de cada escena, como un fantasma elegante del melodrama mexicano. Un hombre que escondió su dolor del mundo, pero dejó su alma escrita para siempre en la memoria de millones, que quizá nunca se enteraron de su existencia. Carlos Telles nació en el México de los años 50, un México profundamente conservador, religioso, lleno de boleros, radionovelas y cine de oro. Un país donde todavía se hablaba bajito sobre ciertas cosas. Y quizá desde ahí comenzó el drama silencioso de Carlos. Le encantaba el universo del teatro, de las emociones humanas y las historias oscuras que esconden secretos detrás de las apariencias. Por eso, terminó llegando a la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente a la Facultad de Filosofía y Letras. Y allí encontró su verdadero hogar, el arte. Aquellos años universitarios fueron intensos, bohemios e intelectuales. Se encontró con otros jóvenes artistas como Alfonso Alba o Tito Vasconcelos, queriendo romper los moldes tradicionales de la sociedad conservadora mexicana. Su primer guión fue la adaptación para teatro de la obra El lugar sin límites, una obra marcada precisamente por personajes marginados, dolorosos, heridos y llenos de conflictos sobre identidad y deseo. ¡Qué paradoja tan fuerte! Sin saberlo quizá, Carlos Telles ya estaba acercándose a historias que reflejaban silenciosamente parte de sí mismo. Y así Carlos entendió algo muy pronto: que las mejores historias nacen precisamente de las heridas que la sociedad intenta esconder. Se graduó y vinieron los escenarios, y hasta que finalmente llegó la tan anhelada televisión, y ahí transformó para siempre el melodrama mexicano, porque mientras otros hacían telenovelas tradicionales, Telles convirtió las historias en laberintos emocionales, oscuros, elegantes, psicológicos y muy teatrales. Pero mientras su éxito crecía como la espuma, también crecía otro silencio, uno más íntimo, más doloroso, el silencio de un hombre que al parecer, según cuentan algunos allegados, había contraído la enfermedad del VIH entre comienzos de los 80 y finales de esa década. Y precisamente sería esa década la más fructífera. Comenzó con aquel melodrama Vamos Juntos, una telenovela protagonizada por Silvia Derbez y Carlos Piñar. A Silvia se hacía llamar en aquella novela La Lupe Pistolas, recordadísima. Y seguirían hoy clásicos como Gabriel y Gabriela, La Pasión de Isabela, protagonizada por Ana Martín y Héctor Bonilla. Eran clásicos. Era Cuna de Lobos. Y siguieron los éxitos en el 90,
en la novela En carne propia, o Tenías que ser tú del 92, que literalmente fue su última novela antes de perecer. El 2 de febrero de 1994 se iba de este mundo Carlos Telles. Parecía una ironía aquel hombre que soñó entre teatros y universidades, personajes atormentados, terminó enfrentando a una enfermedad rodeada de miedo, prejuicio y mucha soledad. Resulta profundamente triste que el hombre que llenó la televisión latinoamericana de pasión, como en aquel clásico Tal como somos, protagonizado por Yulisa y José Alonso, el pescador José Alonso. Así que con tantos dramas y tragedias, terminó marchándose Carlos Telles casi en silencio, como si uno de esos personajes de sus propias novelas, misterioso, intenso y profundamente humano, y condenado a ocultar parte de su verdad hasta el final. Si recuerdas el intro de la novela Cuna de Lobos del 86, te darás cuenta que cuando aparecen las letras, producción y dirección, Carlos Telles, en el fondo aparece un lobo solitario, lejos de la manada, solo. ¿Paradoja o mensaje oculto? Quizá eso nunca lo sabremos. Jamás. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.